Muy buenas tardes. Yo soy Graciela Kaiser, la coordinadora de prácticas docentes del Instituto Superior Goya. Quiero darles la bienvenida a todos los que están escuchando, acompañando, a todo el equipo que está acá a través del Meet, que estamos en esta transmisión, a todos los estudiantes, docentes, público en general, la gente, coformadores, escuelas asociadas que han colaborado para este evento. Este es un escenario nuevo, inédito que hemos vivido este año. Hemos trabajado mucho desde las prácticas del Instituto Superior Goya. Voy a presentarles al rector del instituto para que nos dé la bienvenida y luego voy a continuar con lo que nosotros hemos realizado desde el aula virtual, desde desde la página del instituto. Perdón, estoy un poco nerviosa. Bueno, disculpen. Le doy la bienvenida entonces al rector Daniel Leisteme. Adelante. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada virtual de prácticas docentes y profesionalizantes y también como muestra de trabajos académicos. Pero quiero contarles a todos que esto se viene realizando desde hace 13 años atrás, de manera presencial. Se inició como muestra de trabajos académicos, luego continuó como muestra de trabajos académicos y cierre o jornada de cierre del espacio de la práctica docente, y luego hemos podido también sumar a las prácticas profesionalizantes. La verdad es que como dice Graciela, ha sido un año absolutamente inédito, un año impensado, incapaz de prever, un año que vivimos una experiencia de absoluta excepcionalidad y que todavía nadie tiene la certeza de hasta cuándo vamos a sostener este escenario incierto, este escenario tan volátil en el que nos estamos manejando en este contexto de virtualización de la experiencia educativa. Yo quiero señalar que el esfuerzo del equipo de trabajo del instituto, el esfuerzo de los profesores de práctica del instituto, el esfuerzo de los coformadores, el esfuerzo realizado desde el instituto en un trabajo en conjunto con las escuelas asociadas, con los coordinadores de carrera, con los distintos actores, pero fundamentalmente el esfuerzo puesto de manifiesto por los estudiantes y las estudiantes del trayecto de la práctica, tanto de las prácticas docentes como de aquellos que han desarrollado prácticas profesionalizantes en empresas, en organismos del Estado o en entidades de la comunidad, ha sido muy, muy importante. Por eso nosotros sentimos que puede resultar injusto que se señale que este ha sido un año perdido o que este es un año incompleto o inconcluso. Creemos que es un año distinto y que seguramente va a calar y batallar en el talante de cada uno de una manera muy peculiar y va a quedar grabado este año en la historia escolar, pero también en la historia profesional de cada uno de nosotros como el año de la pandemia. Insisto con esta idea, nadie puede prever de aquí para adelante absolutamente nada aún. Lo por venir es del orden de lo incierto. Entonces sigo sosteniendo lo que dije en el inicio de esta situación, cuando me remití a los colegas del instituto respecto de cómo deberíamos asumir el trabajo. Con sensatez, con serenidad, pero fundamentalmente con sentido común. Yo sé que es el menos común de los sentidos también, pero en este caso me parece que nosotros logramos hacerlo con un esfuerzo muy paciente por parte de Graciela Kaiser, coordinadora del área de prácticas, con un trabajo enorme del área académica a cargo de la profesora Margarita Flores, en conjunto con la coordinadora de formación inicial, la profesora Andrea Aguirre, y la vicerrectora, que a su vez desempeña tareas de coordinación del área de tecnicaturas, la profesora Anabela Quiroga. Este ha sido un año en el que se ha trabajado muchísimo. Otras áreas han podido sumar esfuerzos para lograr salir airosos de una situación, insisto, con esta idea absolutamente impredecible, imposible de planificar, imposible de prever. No obstante, el desafío es ese, ¿no? Poder sumar, poder hacer que la educación finalmente
sea, que la educación finalmente se haga acto. Y bueno, creo que por ahí anduvimos. Así que bienvenidos a todos los que hoy van a participar de esta jornada o a quienes en diferido van a ver seguramente nuestras producciones en el área de prácticas. Quiero dar especialmente la bienvenida a nuestra invitada, a la profesora doctora Paula Ripamonti. Ella es doctora en filosofía, trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo como docente y como investigadora, y trabaja en grado y en posgrado. La verdad es que es un honor que esté participando hoy también con nosotros. Ella va a tener luego de esta presentación la conferencia central de inicio de la jornada. Así que muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a los colegas que se han plegado a esta inmensa cantidad de trabajos. Hay aproximadamente 100 trabajos en este espacio, si ya no hemos pasado el centenar de producciones, y fundamentalmente el esfuerzo del equipo que pone el hombro para que esto se lleve adelante. Gracias a todos. Gracias, Daniel, muy amable. Le damos la palabra a la vicerrectora, a la profesora Anabela Quiroga. Adelante. Está silenciada, Anabela. Perdón, buenas tardes a todos. Quería darles la bienvenida. Anabela. No sé, Graciela, yo no parezco silenciada. Perdón, buenas tardes a todos. Quería darles la bienvenida. Anabela. No sé, Graciela, yo no parezco silenciada. Perdón, buenas tardes a todos. Quería darles Ahí está. Bueno, parece que ahí se solucionó el problema. Perdón, buenas tardes a todos. Quería darles la bienvenida. Bueno. Tenés que... Se solucionó el problema. Bueno, buenas tardes a todos. Quería darles la bienvenida a nuestra muestra. Claro, está prendido el YouTube y se acopla. Bueno, ahora sí, Anabela, se te escucha bien. Perdón, adelante. A todos, disculpen, es la primera vez que hago esto, así que estamos un poquito descolocada. Bueno, buenas tardes a todos. Quería darle la bienvenida a esta muestra institucional, que si bien se hace todos los años, este es un año muy particular, donde hemos tenido que abordar diferentes medios para poder comunicarnos y conectarnos, pero siempre teniendo en cuenta el hecho de que durante toda la trayectoria escolar de cada uno de nuestros estudiantes, se ha trabajado indistintamente y tratando de saltear y sobreponer y sobrellevar todas las situaciones o inconvenientes y todos traspiés que se hayan producido en el camino. Fue una actividad realmente anual bastante ardua, porque nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de hacer nuestras actividades. Los chicos han trabajado muy, muy intensamente, han realizado todo tipo de actividad, y la verdad que hasta podemos agradecer, ¿no es cierto?, en cierta forma las posibilidades que se nos han brindado desde la virtualidad. Todas las actividades fueron bastante importantes, fueron intensas, y bueno, más que nada, realmente invitarlos, ¿no?, a que vean realmente todas las actividades realizadas. Por otro lado, recordar de que tanto la formación docente como la formación profesional, en realidad, forman parte de la necesidad y de lo indispensable del día a día, y que dentro de este contexto de pandemia, dentro de este contexto de cuarentena, de aislamiento, resulta y sigue siendo, más bien, ¿no es cierto?, una formación importante, y realizar su recorrido también así lo fue. Así como lo mencionó anteriormente Daniel, tuvimos varias actividades, como por ejemplo la participación en Feria de Ciencia, que la realizaron desde formación docente y de la formación técnica, donde se resaltó y se
pudo ver, ¿no es cierto?, el gran trabajo realizado tanto por los estudiantes como por los docentes. Desde mi lugar de coordinadora, vicerrectora y coordinadora de tecnicaturas, el acompañamiento que se realizó y que se sigue realizando y que todavía no culmina, obviamente, hasta que termine el ciclo lectivo, ha sido muy, muy arduo, muy importante. El equipo ha trabajado muy, muy intensamente durante todo el año. Margarita, Daniel, Gaby, Graciela, Maxi, Martín también. La verdad que ha sido una tarea incansable que no termina y que creo que realmente es muy importante de destacar y sobre todo de resaltar, ¿no es cierto?, esto de que cuando uno tiene las herramientas puede hacer cualquier cosa y desde cualquier lugar, ¿no es cierto? Yo felicito al equipo que trabajó en esta apuesta, así como también a los demás equipos, ¿no es cierto?, que han hecho otros tipos de actividades, así como también, obviamente, a todos los docentes y a todos los estudiantes que han trabajado muy intensamente durante todo el año. Tanto la formación docente como la formación técnica han realizado actividades muy, pero muy importantes, muy interesantes, y desde cada una desde su propia disciplina, ha sabido, ¿no es cierto?, resaltar la importancia y el lugar que ocupa cada una para la sociedad, ¿no es cierto? Así que bueno, les doy la bienvenida, le agradezco a todos por esta invitación y bueno, los dejo en el recorrido y disculpen todos los inconvenientes previos. Muchas gracias y que continuemos todo bien esta jornada. Gracias, Anabela. Vamos a pasarle la palabra a la profesora licenciada Margarita Flores, secretaria académica del Instituto Superior Goya. Muy buenas tardes y gracias, Graciela, por la presentación. Obviamente, como todos, darle la bienvenida, saludándonos acá en este pequeño grupo, y también a los que nos están viendo, que allí me gustaría agradecer, ¿no es cierto? Hay estudiantes, hay profesores también, nos están acompañando la coordinadora del campo de la práctica del Instituto Superior de Formación Docente número 1, o sea que también, Graciela, evidentemente hemos podido llegar a otras instituciones de la jurisdicción. Simplemente agradecerles todo el trabajo. Este trabajo tiene que ver con un equipo de práctica, un equipo colaborativo en cuanto a los coordinadores de área, ¿no es cierto? Tanto de la coordinación de la práctica como de investigación, de formación inicial. También hemos podido sumar a Ana Lucía, que tiene que ver con la radio, ¿no es cierto? Y también la tenemos a Andrea Aguirre como la coordinadora de formación inicial. Y Anabela como coordinadora, y decía en su doble papel de coordinadora y vicerrectora del instituto. Entonces, todo el año hemos iniciado prácticamente, ¿no?, a partir de la virtualidad en este contexto emergente, contexto de pandemia, COVID-19, hasta ya ha cambiado, pasamos de ASPO a BISPO, y el gran agradecimiento que tengo hacia las escuelas asociadas, porque si ellas no nos hubieran permitido la entrada de nuestros estudiantes y facilitado el acompañamiento de los docentes orientadores, creo que no hubiéramos podido estar acá. Si bien en el momento donde hice, digamos, clic cuando estaba armando la agenda del segundo cuatrimestre, y le digo a los coordinadores, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Algo lo tenemos que hacer respecto de lo que comentaba Daniel al principio, acerca de esto que nosotros todos los años teníamos, casi más de 13 años, que estamos allí con la muestra anual de producciones académicas,
y de práctica, que luego se sumó la práctica profesionalizante. Bueno, no podemos dejar así y tratar de organizar. Costó un poco, algunas resistencias, pero acá está, y bueno, no dejo de agradecerle a Graciela que se haya dispuesto y que consiguió esa compañera como para poder presentar esto y dejar, ¿no es cierto?, en la página del instituto. Cualquiera luego va a poder hacer su recorrido, ya Graciela y Ana Lucía nos van a mostrar. Hay experiencia, hay mucha y de todo tipo, porque somos una institución grande, como decíamos, de formación técnica y de formación docente, prácticamente 20 carreras, así que imagínense cuánta cosa hay, porque todo depende obviamente de la especificidad de cada una de ellas. Así que nada más que eso y bienvenidos. Muchas gracias, Margarita. Retomando un poco lo que estaban hablando anteriormente, quisiera por ahí reseñar un poquito cómo llegamos a esta jornada. Cuando comenzamos el año ni siquiera pensábamos salir a las escuelas asociadas. Como decía Marga, fue un poco difícil llegar, hicimos un trabajo en equipo muy grande, empezamos desde los supervisores, directivos, coformadores, y llegamos al final a lo que es realizar las prácticas en las escuelas asociadas. Por ahí con la educación técnica todavía no se logró, recién ahora se está logrando, pero con las prácticas docentes hemos cubierto todo, los profesorados que tenemos, 11 profesorados en el instituto, todas las prácticas 3 y residencia alcanzaron a realizar esas actividades de clases virtuales. Y bueno, así comenzamos el segundo cuatrimestre, y luego cuando la profe Marga comienza con su agenda, me dice: Graciela, ¿qué vas a hacer con la jornada de práctica? El año pasado hicimos una jornada muy linda, se pensó en todo, se evaluó, y bueno, sacamos las conclusiones para decir qué hacemos el año que viene, en qué tenemos que mejorar. Y bueno, y acá estamos empezando de vuelta con una nueva jornada virtual, con muchos trabajos, y gracias al equipo, a Ana Lucía, que me ayudó muchísimo, la que se puso al hombro esto de cargar, y bueno, esta idea de armar un blog y que quede en la página del instituto, la verdad que hoy estamos mostrando al público, y eso realmente me fortalece y me alegra mucho. Quiero agradecer a todos los que están en este tema, los estudiantes que fueron protagonistas, que realizaron desde sus casas, desde su contexto, con lo poco que tenían, con lo mucho, pero armaron escenarios en sus casas para poder realizar esas clases, y hoy lo muestran en la página. Así que estoy muy agradecida a todos, acá al equipo que me apoya siempre, así que muchísimas gracias. Para poder ver un poquito y hacer un recorrido del blog, la voy a invitar a Ana Lucía, que pueda mostrarnos cómo se debe ingresar al recorrido. Ana Lucía, adelante. Acá estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir pantalla para mostrarles cómo ingresar. Ahí ya veo que se está viendo. Nosotros tenemos una página que corresponde a nuestro Instituto Superior Goya. Esta es la página que están viendo en pantalla, y hay una pestaña que dice Muestra Institucional 2020. Haciendo clic allí van a poder acceder a la jornada virtual de prácticas docentes, y haciendo clic aquí directamente ingresan a lo que es nuestra flamante página de la primera jornada virtual de prácticas docentes, profesionalizantes y presentaciones académicas del año 2020, que sin duda va a ser inolvidable. Así es que lo podemos recorrer, van a poder ver, bueno, aquí arriba tienen el vínculo para ingresar al vivo de YouTube, donde estamos ahora todos. Van a ver la bienvenida de cada uno de los profesores y de los directivos, ¿sí? Unas palabras de Graciela, de la coordinadora de prácticas, y van a ver dos pestañas para ver las producciones de los profesorados y de las tecnicaturas. En cada una de ellas, por ejemplo, ingresando a profesorados,
van a tener cargados todos los trabajos por carrera. ¿Sí? Van a ver el título de la carrera y van a ver cargados los trabajos de los alumnos con sus docentes. Es un recorrido bastante extenso, son, como dijo Daniel, alrededor de 100 trabajos, quizás un poquito más, estamos sumando, seguimos sumando. Así es que bueno, los invito a recorrer, a leer, a ponerse cómodos y a disfrutar, porque hay muchísimo trabajo detrás de cada uno de estos espacios. Así es que eso es todo, Graciela. Creo que ya lo que queda es que profes, alumnos, familias y bueno, todos los que nos están viendo en este momento puedan acceder y deleitarse con todo lo que hay aquí en este sitio. Gracias, Ana Lucía. Sí, luego de terminada la jornada, porque todavía tenemos nuestra disertante, así que le voy a presentar al coordinador de investigación, al licenciado Maximiliano Dacuy, que nos dirija sus palabras, y luego sí le presentamos a la doctora que nos va a presentar su disertación. Bienvenido, Maxi. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante participar en este evento por muchas cosas. Me interesó mucho, me interesa mucho el trabajo conjunto que se va haciendo entre gente que no domina las herramientas, pero no sé por qué fe y ganas y compromiso termina aprendiendo cosas y me parece eso muy interesante. De pronto me tocó hacer los flyers y yo que vengo de filosofía, que en mi vida pude dibujar, que sea cosas, terminé aprendiendo y después de terminado el trabajo y que quede, bueno, con muchos idas y vueltas, me interesa mucho ese momento en el cual, a pesar de, digamos, de las vicisitudes que se puedan presentar, uno aprende cosas. Y uno aprende a hacer cosas con las cuales no está preparado, pero... Se cortó el internet de Maxi. Tiene las ganas de seguir haciendo otro flyer, de seguir armando otras... ¿Cómo? Mi internet sí, está complicado, porque no tengo internet mucho, estoy con los datos porque me cortó la luz. Bueno, quería agradecer, no sé qué más puedo agregar a lo que ya, a las presentaciones de mis colegas. Quiero agradecerles muchísimo a todo el equipo directivo, a las coordinadoras sobre todo, el trabajo en coordinación de Ana Lucía y de Graciela es tremendo. Y también quiero agradecer mucho a Guillermo Canteros y a Arielo en la parte informática de sistemas, que es impresionante. Son como 4 personas que se van desplegando y trabajando todas juntas, y con la paciencia que nos tienen, ¿no? Porque a pesar de la época del año, también están ahí cuando necesitamos, que es casi siempre en este año. Bueno, voy a presentar a la disertante, a Paula Cristina Ripamonti. Muchísimas gracias por estar acá, estamos muy contentos, muy agradecidos de la participación en esta disertación central con la que contamos en esta oportunidad. Paula Cristina Ripamonti es doctora y profesora en filosofía por la Universidad de Cuyo, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras y de Derecho de la UNCuyo y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 1. Realiza docencia de posgrado en seminarios, maestrías y especializaciones. Es profesora visitante en la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Estadual de Mato Grosso, y tiene estancias de investigación por movilidad docente en el exterior. Estamos hablando de Madrid, España. Tiene experiencia también en investigación en los campos de la filosofía, de la educación, la historia, las ideas latinoamericanas, con proyectos financiados por UNCuyo, CONICET e Infod. También ha desempeñado funciones en espacios de gestión institucional, educativa y curricular, en organismos públicos, de evaluación y de dirección y evaluación de tesis de posgrado. Es miembro fundadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Filosofía en la Escuela, CIFE UNCuyo, y dirige Saberes y Prácticas, revista de filosofía y educación, en la publicación virtual. Entre los temas de interés que trabaja Paula,
Tenemos el cruce entre filosofía y educación, el universo de las narrativas pedagógicas como un modo de abordaje, de escritura y de reflexión de las prácticas docentes, y ha coordinado libros, autora de capítulos, publicaciones y demás. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a la doctora en filosofía y profesora Paula Cristina Ripamonti, y desde ya le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta oportunidad. Adelante. Maxi, quiero antes, Paula, si me permitís, yo quiero aclarar a quienes nos están escuchando que generosamente la doctora Ripamonti hace esta actividad ad honorem para nuestro instituto, así que eso también te queremos agradecer, Paula. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, estoy un poco emocionada porque la verdad es que estamos en provincias distintas, pero hay una experiencia común, ¿no? La experiencia que tiene que ver con los institutos de formación docente y técnico, con la experiencia de un recorrido, con las formas de trabajo colectivo, que solo los institutos sabemos cómo se hace, cómo se logra y el esfuerzo que eso significa. Así que para mí es como un honor estar acá en Goya, porque ahora entro a Goya y es un lujo, la verdad que estar en este evento donde ustedes están mostrando todo el trabajo de un año tan especial. Así que gracias al rector, el doctor Daniel Lesteime, y a todas las personas que recién hablaron, Graciela Kaiser, Anabela Quiroga, Margarita Flores, el profesor que me presentó, Maximiliano Dacuy, y sobre todo a los docentes y a los estudiantes que están presentando sus trabajos y a toda la comunidad educativa. Así que súper agradecida y emocionada de estar acá. Bueno, como recién dijeron, mi formación viene del lado de la filosofía, pero he trabajado en carreras de formación docente desde que empecé mi ejercicio en la docencia, y entonces siempre ha sido una cuestión que me ha involucrado muchísimo, y sobre todo la cuestión de las llamadas prácticas docentes, aunque nunca fui profesora de prácticas también. Debo decir que he participado en muchísimas instancias de reformas curriculares, de discusiones, de debates, en relación con los trayectos curriculares y demás, pero específicamente no he sido profesora de prácticas, sino me he sumado siempre como equipo docente en las carreras de profesorado de historia, de geografía, de lengua y literatura, de biología, inglés, que son las carreras del Instituto 9001. Y en la Facultad de Filosofía y Letras, en el profesorado de filosofía especialmente. Así que, bueno, es un tema de gran preocupación y donde siempre he estado pensando cómo poder intervenir, y lo que les voy a contar ahora es también recorridos y reflexiones. Les voy a ir contando, las he organizado de alguna manera, he tratado de empezar, como se dice, por el principio, planteando algunos supuestos de los cuales parto, supuestos que seguramente con Daniel vamos a compartir porque él es un especialista en los temas epistemológicos que sustentan nuestra práctica, ¿no? Así es que también quiero partir de esos supuestos y ofrecerles algunas reflexiones y algunas provocaciones que puedan después ayudarnos para seguir esta conversación. Así que, bueno, si está todo bien, paso a compartir pantalla, ¿sí? Sí, está todo muy bien, así que adelante, bienvenida Paula. Si hay preguntas, no sé si querés que te la hagamos al final, o si querés que vayamos haciendo medida que como ustedes lo quieran plantear, a lo mejor, si es una pregunta que amerita que la contestemos en el momento, lo hacemos, lo dejo a criterio de ustedes. Así que bueno. Bueno, como les contaba, lo que estuve pensando para hablar hoy tiene que ver con cuestiones que vengo pensando hace tiempo y que están mixturadas con mi propia experiencia y trayectoria como docente en la formación docente, en carreras de formación docente. Y hay dos conceptos que me gustaría trabajar y tensionar, que es praxis y experiencia, y desde ahí ver cómo podemos
configurar interpelaciones al campo de las prácticas docentes, y cómo encontré en lo que llamo escrituras narrativas una modalidad de formación a la que podemos empezar a apostar y que también ya tiene un recorrido en nuestro país y en muchas instituciones y quizás en la de ustedes también. Así que esto es lo que pensé, y con una previa a la que recién me referí, que tiene que ver, en principio, como el título lo dice, pienso estos dos conceptos, praxis y experiencias, pero para poder plantear interpelaciones. Cuando hablo de interpelaciones estoy hablando siempre de revisión crítica, y entonces esto supone una reflexión epistemológica. Entonces el supuesto del que parto es que siempre es necesario, cuando hacemos una propuesta pedagógica, cuando hacemos una propuesta educativa, y más en contextos de formación docente, necesitamos siempre el ejercicio de la revisión crítica de nuestras prácticas y los criterios que las están sosteniendo, soportando, legitimando, incluyendo o excluyendo otras, las teorías, los discursos, las acciones que ahí están operando para sostener determinadas prácticas y para descartar e incluso muchas veces obturar posibles prácticas. Así que me parece fundamental este ejercicio de revisión crítica de nuestro ejercicio educativo en contextos como el que me estoy refiriendo ahora del sistema formador. También pienso, cuando hablo de esta reflexión epistemológica, que ese ejercicio crítico no tenga demasiados límites, sino que también nos animemos. Si este ejercicio implica interpelar saberes disciplinares de diversa índole, visibilizar procesos de producción y configuración de los lenguajes, de los espacios de enunciación, de las formas en que legitimamos nuestros saberes, también tenemos que animar a hacerlo. Entonces, siempre se trata de un ejercicio analítico crítico, que es el que quiero proponer acá. El otro supuesto del que deseaba compartir con ustedes es que parto del supuesto también de que nuestras instituciones educativas son espacios, y son espacios de tensiones. Y entendiendo esto no con una connotación negativa, pero sí asumir que son espacios en donde hay tensiones que tienen que ver muchas veces con mandatos de reproducción, mandatos de normalización, de regulación, y también mandatos de transformación, de innovación, de construcción, de problematización. Y el espacio de las prácticas, el trayecto, el campo de las prácticas profesionalizantes, o el campo de las prácticas docentes, es el espacio donde más se articulan estas tensiones, donde más se exige que seamos transmisores o reproductores de aquello que consideramos valioso, pero a la vez transformemos aquello que es necesario transformar, que problematicemos lo que hay que problematizar. Es decir, realmente son espacios, las instituciones educativas en general, pero los espacios de las prácticas docentes en particular, son espacios en donde aparecen, emergen y se articulan estas tensiones. Por esto, la preocupación fundamental, por lo menos en esta charla donde estoy haciendo foco, es entendiendo la formación docente como una formación que tiene distintos componentes, distintos recorridos, y que están todo el tiempo en fricción, en mixtura, y con diferentes formas de ensamblaje, digamos, porque a veces también han habido experiencias de disociación y de antagonismo. Sí me interesa posicionarme en el campo de las prácticas, y atravesadas muchas veces por preguntas, ¿no? Cuando hablamos de nuestros planes de estudio, cuántas, dónde, cómo, cuáles, para qué, y preguntas en las que a veces un plan de estudios da respuestas y resultan ser muchas veces insuficientes. Entonces es una cuestión que tenemos que pensar. Y por eso aquí, este es otro supuesto, y es que la institución formadora, desde el ingreso y a lo largo de todo el recorrido formativo, tiene en el trayecto de la práctica docente un espacio de visibilidad muy fuerte. Es el espacio en el que el recorrido formativo sale de la escuela, sale del instituto formador, y entonces ahí se desnuda muchas veces las prácticas de formación. Y la forma en que se desnudan esas prácticas de formación muchas veces llegan a caminos en que
parecieran bloquearse posibilidades de trabajo, posibilidades de articulación de nuestro ejercicio docente. Entonces, me parece un campo muy delicado y muy interesante para siempre tener en cuenta, para hacer foco y para orientar las miradas críticas, ¿no? Y ahí yo había puesto, bueno, miradas críticas que no duden en problematizar, en registrar, en documentar, en describir, e interpretar, fundamentalmente en otorgar sentido, porque lo que está en juego ahí es el recorrido formativo, pero también la concepción de educación y la concepción pedagógica de la institución formadora. Y la otra cosa que tiene interesante también el campo de la práctica es que ya la institución formadora no es la que tiene el monopolio de la formación. Las escuelas asociadas, las escuelas sede o las escuelas destino se constituyen en coformadoras. Entonces también aparecen estos desafíos que esas miradas críticas requieren también pensarnos como un equipo, como un colectivo, vinculados por prácticas de formación. Entonces, es bien interesante, ¿no? Y que la institución formadora, a través de las prácticas, deja de tener el monopolio o las definiciones fundantes, digamos, de las prácticas, y tiene que abrirse a modos de coformación que vienen de esas escuelas en las que se realizan o se llevan a cabo esas prácticas. Así es que este también era un punto importante que quería dejar sentado. Siempre entonces, hablar de la formación docente y hablar de la pretensión que tiene el título de mi exposición de interpelar el campo de las prácticas docentes, nos involucra inmediatamente en relación, en la forma en que entendemos la relación teoría-práctica y, por supuesto, en los criterios que lo sostienen desde la concepción de verdad. Y aquí hay claramente un problema del que quizás muchos de ustedes saben, porque es un problema que acompaña y que creo que está vigente en toda discusión sobre la formación docente, y es cuáles son las relaciones teoría-práctica, esa gran escisión, cómo se produce, cómo la reproducimos. Muchas veces decimos que queremos superar, que queremos ya dejar de lado esos antagonismos, y sin embargo siempre aparece esa tensión y siempre se han planteado al modo de relaciones. Entonces acá también me parecía interesante que planteemos que muchas veces nos consideramos como habiendo superado una relación teoría-práctica en los términos de una aplicación. La institución formadora desarrolla la teoría para que después en la práctica haya determinada aplicación, y consideramos que podemos superarla porque hemos alcanzado a entender la relación teoría-práctica como una relación dialéctica, y sin embargo seguimos trabajando en una disociación o en una suerte de antagonismo, donde una siempre tiene el criterio legitimador respecto a la otra. Entonces me parece un gran desafío, cuando hablamos de prácticas docentes, de dotar de legitimidad a la propia práctica. Y que esa legitimidad le permita a la práctica jugar un juego limpio en relación con lo que podríamos llamar la teoría. Entonces, dejar la interpelación al campo de práctica desde la atención praxis-experiencia, que es lo que quiero trabajar hoy y contarles algunas ideas, es que pongamos sobre la mesa las cartas en lo que hace a los criterios de legitimación de la práctica. Y si esos criterios de legitimación no siempre vienen de otro lugar que no sea de la propia práctica, y que siempre funciona, digamos, como autoridad, como un criterio de autoridad respecto de la práctica. Y eso creo que ha traído bastantes problemas y que estaría interesante trabajarlos. A tal punto, hemos sostenido ciertas relaciones de práctica en términos de aplicación o en términos de relación dialéctica, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me inicié con el viejo PTFD, el Plan de Transformación de la Formación Docente, donde decimos, bueno, ya no un criterio de aplicación, hay una relación dialéctica entre teoría y práctica, entonces los estudiantes entre la institución formadora y las escuelas sedes va y viene y retroalimenta, pero seguía subsistiendo esto que yo les digo, que finalmente la práctica no producía sus propios criterios de legitimación, sino que esa legitimidad le venía de otro lugar. Y esto se sigue manteniendo, y nos podemos dar cuenta que sigue funcionando así, porque cuando aparecen los problemas de la práctica, siempre consideramos que la solución está afuera.
Entonces, para poder resolver problemas necesitamos que docentes, estudiantes, los equipos de trabajo de los institutos, hagamos cursos, capacitaciones, posgrados, como si esas soluciones vinieran desde afuera de nuestra propia práctica. Y cuando aparecen estas propuestas, el sujeto de intervención siempre aparece individualizado, no como un colectivo. Bueno, mirar nombrado con un género masculino, siempre aparece representada la cultura de forma homogénea, y aparece también este sujeto que recibe la capacitación, siempre ubicado por afuera, de las etnias, de las comunidades culturales, de los contextos críticos, vulnerables, realmente fragmentados, estigmatizados, e incluso de los problemas, ¿no? Porque recibimos la capacitación para poder hacer frente a los problemas, intervenir los problemas, pero como si estuviéramos afuera de los problemas. Entonces, hay una expresión de esta tensión que yo digo que no logramos resolver entre teoría y práctica, y entendiéndolo en un modelo aplicacionista, y que se puede ver incluso en nuestros propios lenguajes, en los lenguajes formalizados, o en los lenguajes que utilizamos como instrumentos, ¿no?, para poder intervenir la práctica, y entonces el ejercicio docente aparece como un ejercicio extranjero. Se unilateraliza la práctica y somos como extranjeros de nuestra propia práctica. Entonces, me parece interesante poder avanzar sobre otras formas de pensar las relaciones de legitimidad que están en juego en la teoría y práctica. Y si tenemos que nombrar esos problemas y decir que no hemos resuelto algunas de estas cuestiones, hacerlo. No pensar que porque hace muchos años que venimos trabajando estos temas ya no son problemas. Entonces, me parece interesante pensar que se trata de una cuestión de legitimidad, donde se pone en juego quiénes, cómo, con cuáles referencias, dónde, cuándo, y que planteamos en esa legitimidad muchas veces una concepción de verdad que invisibiliza el carácter constructivo, el carácter de traducción y situado, hasta corpóreo de los saberes, y en este caso de los saberes pedagógicos. Y muchas veces no se muestra la violencia y la jerarquía epistémica en esa relación teórica-práctica, ¿no? Así es que me parece interesante ejercer la sospecha, y lo que les quiero mostrar es cómo entiendo yo que es posible ejercer esa sospecha, y les quería plantear una modalidad que puede intervenir en esa sospecha y llevarnos hacia otros lugares. En primer lugar, hay algunas aperturas reflexivas. Acá yo menciono Foucault, pero también desde el campo de la filosofía y desde el campo de la pedagogía crítica hay muchas aperturas para quebrar, digamos, esta relación teoría-práctica, y muchas aperturas que tendríamos que empezar a materializarlas más allá de hacerlo de forma declarativa, o de forma, en términos de un proyecto curricular que dice que piensa de determinada manera la práctica, porque cuando en los contextos reales volvemos sobre viejas recetas o viejos modos de trabajo, nos damos cuenta que esas aperturas reflexivas han quedado en un nivel declarativo. En primer lugar, entonces, me parece importante, una de las aperturas reflexivas tiene que ver con historizar las propias prácticas, y mostrarlas, ¿no?, en la contingencia. Las prácticas son contingentes, las prácticas son singulares, y siempre hay una tensión entre condicionamientos y posibilidades. Y esos condicionamientos y posibilidades este año los creo que se ha hecho más visible que nunca, ¿no?, que la práctica tiene que ver con esa tensión. Entonces, lo que yo propongo en principio, no me voy a dedicar a trabajar esta perspectiva porque quiero ir a una modalidad de formación que quiero proponerles, pero sí que lo que estoy pensando es que más allá de una perspectiva aplicacionista, una perspectiva dialéctica que piensa la teoría práctica como un péndulo, pienso que una perspectiva crítica genealógica puede ser más potente para empezar a localizar en la emergencia de nuevas formas que se ponen en juego en las prácticas, formas de trabajo y que alcancen su propia legitimidad, ¿no? Entonces, reconociendo la configuración de la práctica de relaciones de poder, de juegos de fuerzas, incorporando las rupturas, las experiencias anómalas, las fugas a los procesos de formación. Voy a volver sobre esta idea, ¿no? En los procesos de formación o en contexto de formación docente, no trabajamos a partir de los problemas, sino trabajamos a partir de la formalización de la práctica. Entonces, en esos lenguajes formalizados, como puede ser, por ejemplo, una secuencia didáctica,
no aparecen los problemas, porque está modelizada la práctica. Entonces, me parece que la perspectiva crítica genealógica invita a pensar la práctica desde los problemas y no desde los modelos. Plantear la práctica, entonces, como apertura y recomienzo. Si hubo un problema y lo resolví de esta manera, pero podría haberlo resuelto de otra, bueno, la práctica siempre es recomienzo. Entonces, un modelo, o un lenguaje modélico me dice cómo debo aplicar y cómo debo intervenir los espacios y los tiempos de determinada manera. Si no lo logro, hay fracaso. Sin embargo, tengo que poder pensar la práctica con otros lenguajes que me permita cada práctica entenderla como un comienzo y la posibilidad de un recomienzo. Y a eso también me voy a referir, y estoy dando algunas pistas de por qué entiendo que las escrituras narrativas pueden ser esos otros lenguajes a los que debemos abrirles la puerta en los contextos de formación. Y en particular esta perspectiva crítica genealógica también nos permite pensar que teoría y crítica entonces ya no son momentos de un péndulo que se mueve, que va y viene, manteniendo la legitimidad desde un determinado lugar, sino que ellas, en la relación se funda un modo de legitimación distinto, porque no busca que se subsuman ni que se opere una síntesis que sería, bueno, este es el docente que forma tal institución y es la síntesis de todo el recorrido, sino pensar que se trata de la forma en que se tensan, se desajustan, se friccionan lecturas, conceptos con prácticas que se desarrollan de determinada manera, y eso significa el ejercicio docente, formas de habitar las tensiones, formas de resolverlas y las posibilidades de abrir otras opciones. Por eso me parece bien interesante pensar el saber pedagógico, el saber de la formación docente en los términos de un saber conjetural. Cuando yo planteo el saber, no en términos de un saber absoluto, de un saber cerrado, de un saber formalizado, yo lo planteo como un saber conjetural, es un saber que dialoga. Y dialoga con la misma práctica, porque ese saber conjetural siempre va a estar abierto a que la práctica le haga planteos. Entonces, si pensamos la educación, no en un sentido amplísimo, sino en este caso recortado, digo yo, como las instituciones, los discursos y las prácticas y los sujetos que la configuran, tenemos que tener cada conciencia de los mandatos que existen, ¿no? Hay una función normalizadora que se nos pide cuando hay un determinado problema, ¿dónde está la escuela? Transmitiendo lo que es necesario saber, dónde está la escuela reproduciendo o generando determinados hábitos, y se nos pide una función normalizadora. Pero también es verdad que cuando hay problemas sociales, y graves problemas sociales, también se nos pregunta dónde está la escuela funcionando como antidestino, dónde está la escuela como lugar de la igualdad, dónde está la escuela transformando, liberando y emancipando. Entonces, estamos ahí, ¿no? Entre una función normalizadora y una función utópica. Básicamente, a partir de un texto de Foucault muy interesante en el que plantea la cuestión de las heterotopías, yo tomo la idea de que tenemos que también poder sortear, no superar esa tensión, porque en esa tensión habitamos esa tensión entre la función normalizadora y la función utópica, y en particular el campo de las prácticas docentes, donde más se materializa esta tensión, donde yo he observado, y lo hemos hablado con colegas, cuando viene el docente en formación y le decimos, bueno, tenés que manejar y tener experticia en estas herramientas, tenés que saber estas cosas, pero también sé creativo, también transformada, también rompe esquemas, o sea, el campo de las prácticas es donde más se visibiliza esa tensión, pensando en la posibilidad de abrir o de apertura en esa tensión entre la normalización y la utopía, si ahondamos en la noción de utopía, que básicamente está pensado como un espacio irreal, que puede tener lugar, pero hoy no lo tiene, y entonces la utopía aparece como un espacio irreal de consuelo, animarnos a pensar en lo que Foucault llama las heterotopías. Y las heterotopías son espacios que no son los topos, no son los espacios reales, pero tampoco son los irreales de las utopías. Foucault dice que las heterotopías son lugares reales, pero en los que acontecen cosas fuera de todo lugar. Entonces aparecen como lugares absolutamente otros, y hasta podríamos decir son utopías
realizadas. Dice Foucault que las heterotopías son un lugar real, pero que a la vez aparece casi incompatible con los lugares reales. Entonces, son emplazamientos que inquietan, que cuestionan, que invierten, subvierten, impugnan las utopías en las que vivimos. Yo les voy a dar un ejemplo que da Foucault. Y él, por ejemplo, da el ejemplo del museo. El museo es un espacio heterotópico, ¿no? Si uno entra a un museo, uno puede decir, yo viajo al pasado, pero el tiempo ese no está más. Lo que yo encuentro en el museo es un contraespacio. Pero es real, porque ahí están las cosas que me hablan de ese pasado, pero el pasado no está. Entonces es un lugar real fuera de todo lugar. Está emplazado en el presente, pero diciendo otra cosa, interpelando. Lo que a mí me parecía interesante entonces pensar las escuelas en particular, pero las prácticas docentes como heterotopías. Tomando esta idea de Foucault donde dice que poseen formas variadas, que no permanecen constantes en el tiempo, que aparecen como lugares privilegiados, sagrados. Por ejemplo, Foucault dice que un cementerio también puede ser un lugar heterotópico, ¿no? Cuando en un cementerio encontramos cuerpos, memorias, pero de personas que no están, pero están en el cementerio, entonces, y se va al cementerio a partir de un ritual. Él dice también los espacios heterotópicos muchas veces son espacios prohibidos, quién puede ir, quién no. Los espacios ociosos, por ejemplo, puede ser un teatro, ¿no? Lo que ocurre en una obra de teatro, y no ocurrió en la realidad, pero ocurrió en el teatro, en el escenario. Y algo ocurrió en el escenario que me interpela, pero eso que ocurrió en el escenario está y no está. A mí me parece bien interesante entonces pensar que las heterotopías aparecen de alguna manera poniéndonos en otra relación con las palabras y las cosas, con los modos en que clasificamos el mundo, con los lenguajes instrumentales. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que aún en un mundo donde es tan difícil ponerse de acuerdo o resolver los problemas de manera pacífica, la escuela y un aula puede ser un lugar donde resolvamos los problemas dialogando. Si pensamos que el mundo, o hoy por hoy nuestro presente es un tiempo que acontece rápidamente, donde los segundos van transitando y donde no tenemos tiempo, pues la escuela puede ser un lugar donde nosotros hagamos tiempo. Y donde nosotros, digamos, yo hago tiempo para que aprenda tal persona y para que aprenda tal otra. Y puedo yo crear un tiempo distinto para quien necesita, para aprender de determinada forma, un tiempo y para quien lo necesita de otro. Entonces me parece bien interesante pensar que nuestras escuelas, en esa tensión entre normalización y utopía, pueden constituirse en esos contraespacios. No son los espacios reales, pero son reales porque están, pero donde podemos transitar experiencias, experiencias en donde generamos otro tiempo, otras formas de relación, otras formas de aprender, de enseñar, tenemos esas posibilidades. Y me quedo con esta frase de Foucault que dice, las utopías consuelan, pero las heterotopías inquietan. Y desde ahí es donde me parece interesante y aparece el tema de mi exposición, y es por qué no permitirnos, darnos permiso, pensar nuestras prácticas como heterotopías. Pero eso que supondría asumir la perspectiva crítico-genealógica y empezar a socavar ciertas ideas de las prácticas como aquello que puede ser modelizado, formateado, determinado, anticipado, planificado. Pensar efectivamente nuestra práctica como una acción política, porque lo que se juega ahí son relaciones de vida, donde nos afectamos mutuamente. Hay mutua afectación en la escuela, hay relaciones entre unos y otros, y nos afectamos, y eso hace que nuestra acción sea política, que se hace de manera situada y singular. Y es un acontecimiento en el que se fundan experiencias y se realizan derechos. Entonces, aparece claramente como una posibilidad, pero ya no es una utopía, porque no es irreal, porque es ahora, en el espacio que ahora estamos haciendo con nuestras escuelas, con nuestras prácticas, porque nuestras prácticas están espacializadas. Aun cuando en este momento estemos delante de una pantalla, estamos creando un espacio otro. Un espacio de conversación, un espacio donde puede emerger una novedad. Entonces,
Las prácticas como heterotopía supone partir de esas como un campo de experiencias que producimos, pero que a la vez nos producen y nos hacen. Entonces, son otros lugares que son posibles, pero están presentes, no son irreales. Entonces, a diferencia de las utopías que remiten a lo que uno tiene lugar y desplaza el tiempo al futuro, decir, bueno, en el futuro vos vas a poder hacer tal cosa, nosotros no sabemos lo que va a pasar en ese futuro. No sabemos si ese futuro va a reparar o va a realizar el derecho. Nosotros lo que podemos saber es que nuestras prácticas heterotópicas hoy sí pueden realizar derechos. Acá yo les traía algunas imágenes, cómo nosotros mirando podemos darnos cuenta e identificar esos espacios, sin que yo les diga es una escuela o es una institución educativa, podemos verlas y decir que ahí hay algo que hace a una escuela, que hace un determinado espacio y que tiene una característica particular. Y, por supuesto, incorporo esto, ¿no? Estos nuevos espacios que con nuestras prácticas heterotópicas hemos sabido fundar nuevas experiencias y también en relación con estas otras legitimidades. Y es tan importante verlo que quiero volver a esta imagen, porque, por ejemplo, esta foto la saqué yo en una clase de filosofía en la penitenciaría de la ciudad de Mendoza. Por ejemplo, esta aula pertenece a la penitenciaría que está situada en la calle Bolón-Surmer en Mendoza. Y fíjense cómo nosotros, al mirarla, puedo yo decirles o no que pertenece a una cárcel, pero en esa cárcel hay un espacio otro. En esas sillas, yo me senté con estudiantes que querían rendir filosofía, que querían saber sobre filosofía y que leían desde Platón y Aristóteles a Foucault. Ahí me senté con ellos y generando un espacio otro, que ahora lo podemos identificar. Bueno, ¿qué tipo de espacios hacemos? Entonces, cuando hablamos de formación docente, yo creo que no es lo mismo pensar, bueno, tengo que hacer las prácticas, tengo que ver cómo resuelvo estas situaciones, a pensar todo lo que supone las prácticas de oficio, las prácticas de formación, las prácticas profesionales dentro de esa formación. Se trata del ejercicio que va a fundar experiencias. Y desde ahí, desde esas prácticas de formación, que es un proceso complejo, que involucra siempre esta dimensión epistémica a la que me referí, pero fuertemente al ámbito experiencial, supone una mixtura de actividades, de saberes, de afectos, y ahora lo que a mí me interesa, de escrituras y oralidades. No están disociadas. Si yo pienso las prácticas de formación como prácticas que fundan experiencia, como prácticas que generan un contraespacio, un otro tiempo posible, no puede estar disociada de las escrituras que yo propongo para nombrarlas, para referirme a ellas, para planificarlas o para recuperarlas, para ver cómo las convierto en un nuevo recomienzo. Las oralidades, la forma en que yo planteo cómo acompañan las oralidades a nuestras prácticas, no son un tema menor. Es decir, tengo que pensarlo en esa complejidad, porque si mis escrituras son escrituras formalizadas que aparecen vaciadas de la singularidad de la práctica, entonces yo estoy quebrando la idea de práctica como heterotopía. Entonces, lo que propongo es lo que me parece interesante nombrar, una modalidad narrativa de formación docente, una modalidad narrativa de las prácticas de formación docente. ¿Qué puede hacer esa modalidad narrativa? ¿Qué significa? ¿Cómo se vincula con las prácticas esa modalidad narrativa? A eso me quiero referir. Pero para poder referirme quería trabajar dos breves citas, ¿no? Una es tomada de un texto de La Rosa y Pérez que dice: no sé cuándo en el tránsito escolar, en esos largos años, Juan perdió la sonrisa y su mirada adquirió esa frialdad que llamaba la atención. Lo único que se sabía de Juan era por los rumores de pasillo y de barrio, que invariablemente lo colocaban como autor de todo lo malo sucedido. Esa es la función del prejuicio: impedir el conocimiento, negar la historia, negar la dinámica, la vida. Juan era así, inadaptado, violento, mal estudiante.
El otro fragmento breve de una narrativa de un taller que dicté en 2010, un taller de narrativas pedagógicas, Fernanda escribe un relato de sus prácticas, que lo titula Seré capaz, y dice: entré, a todos les bailaban los ojitos, se pararon para saludar, y parecía un ejército que venía hacia mí, pero solo estaban parados al lado de sus bancos. ¿Por qué traigo estos dos fragmentos aquí? Porque acá lo que traigo son dos escrituras, dos textos breves, arrancados de un relato más amplio, que son narrativos, y se refieren a experiencias. En este caso, el texto de La Rosa y Pérez, a Juan aparece ahí como protagonista, y lo que quería que viéramos es cómo una escritura narrativa logra ponernos en situación, nos permite en este caso entrar a una escuela e imaginar a ese Juan. Lo interesante es que Juan es único, es singular, pero podemos comprender en esa singularidad otros Juan, otras Juanas, y fíjense cómo en ese relato, en el breve relato que yo elegí porque no tenemos mucho tiempo para trabajar un relato completo, pero fíjense cómo se inscribe un concepto. Juan era así, le pasaba esto. Esa es la función del prejuicio, impedir el conocimiento, negar la historia. Yo podría decir, investiguen qué es el prejuicio y pensemos moralmente si es bueno o malo. Sin embargo, acá yo tengo una escritura en donde, desde la experiencia narrada por alguien que elige hablar de Juan, nos muestra y nos hace comprender lo que es un prejuicio y lo que implica un prejuicio en un contexto educativo. Y acá, en el caso de Fernanda, este texto de Fernanda, su relato tiene una página. Recuerdo en el taller cuando yo le decía a Fernanda, está breve, y yo después decía, le estoy aplicando un formato, ella dice, ahí está lo que quería decir, no tengo, mi escritura está ahí en una página, mi experiencia como practicante, como docente en formación fue esta. Y yo creo que la posibilidad de hoy de contar, si yo tuviera las secuencias didácticas de Fernanda, y que de hecho las tenemos en nuestro instituto, quizás leyendo todas sus secuencias didácticas nunca me hubiera dado cuenta esto que le pasa a alguien, a un estudiante en formación, a una profesora en formación, lo que siente el primer día que se para frente a un grupo de chicos y que dice, sentí que era un ejército que venía hacia mí, pero solo estaban parados al lado de sus bancos. Y cómo desde la formación docente nosotros tenemos que trabajar también desde ahí. Cuando nosotros decimos, hay que hacer las prácticas, hay que ir, y en esa atención normalizadora y utópica, tenemos que empezar a tomar como contenido de nuestra formación la experiencia. Y la experiencia no puede llegar a nosotros si no es narrada. Si no nos abrimos a otras formas de escritura donde la experiencia, y ahora agrego algo más, el conflicto narrado aparece también como un tema a pensar en la formación y también como un tema para acompañarnos en los procesos de comprensión de esos conflictos en la formación. Por eso planteo que las narrativas pueden ser una modalidad de formación, pero nos exige mucho. Exige estar dispuestos a trabajar con otras textualidades, a gestar los espacios y las instancias que esas textualidades exigen. Esas textualidades tienen que ver con escrituras y oralidades. Las escrituras narrativas pueden ser diversas, y los espacios en donde esas escrituras circulan, se producen y generan diferentes versiones y reversiones, también pueden ser. Y todo esto es mucho trabajo para los equipos docentes, porque podemos empezar a decidir. Yo leí su propuesta de reglamento de prácticas y vi que mencionaban, por ejemplo, Ateneos, vi que hablaban de escrituras biográficas. El tema es que en el marco de qué proyecto pedagógico yo estoy planteando la narrativa como una modalidad de formación. Y si la estoy planteando, tengo que ser muy específica en la forma en que lo planteo como una modalidad, porque supone trabajar esas escrituras sabiendo lo que esas escrituras van a articular y sabiendo lo que esas escrituras me van a traer. Esas escrituras narrativas se articulan desde el conflicto. Si es escritura narrativa, hay trama, se teje una trama, se teje un conflicto, y el conflicto es lo que puede
desatar las reflexiones en el modo de preguntas. Y tengo que tener las comunidades de indagación, las comunidades de diálogo, los talleres de escritura, los colectivos, los ateneos, acompañando esas escrituras. Las escrituras no pueden ser solitarias, porque supone, si es escritura de una trama, si es escritura de un conflicto, si es escritura de una clase que voy a dar y yo la imagino, yo necesito que eso se configure colectivamente, necesito de la lectura de quien pueda decirme qué pasó por ahí, por qué lo has pensado de esta manera y no de esta otra, etc. Por eso me parece que lo que tenemos que empezar si queremos una modalidad narrativa, y cuando yo digo interpelar el campo de las prácticas desde escrituras narrativas, implica repensar lo que entendemos por experiencia y lo que entendemos por praxis, pero también pensar en esa relación recíproca de legitimidad. La experiencia, hay una larga, a mí acá en términos de filosofía me quedaría, se puede hacer un seminario sobre qué es la experiencia para la filosofía y cómo ha sido entendida, ¿no? Si uno recorre la historia de la filosofía, la experiencia es una habilidad, la experiencia es un saber de lo particular, la experiencia es criterio de verdad, es lo que cada uno vive subjetivamente, es lo que nos pasa. Mientras que la praxis, la acción, es ya aquello que hacemos pero que está regulado, institucionalizado, ¿no? Que compartimos colectivamente. Acá en este momento todos estamos viviendo una experiencia personal en esta instancia, pero acá estamos todos sosteniendo una práctica. Acá hay una práctica colectiva, acá hay una institucionalización de una forma de comunicarnos, de una forma de trabajar. Por eso la praxis es histórica, es contingente, y se puede trazar su genealogía. Y eso es bien interesante también, porque las escrituras narrativas me permiten la configuración genealógica de la práctica. Entonces la praxis pierde ese carácter absoluto. Así es como tenés que enseñar. Si querés enseñar de determinada manera, esta es la secuencia. Cuando decimos, pero esa secuencia tiene una historia, acá hay una praxis que tiene una historia. La genealogía de la praxis es la que la justifica. Bueno, hagamos esa genealogía, porque muchas veces podemos darnos cuenta que estamos sosteniendo praxis o prácticas que van en contra de los objetivos pedagógicos que nos estamos proponiendo. Entonces, plantear una modalidad narrativa de formación o plantear escrituras narrativas en los contextos de formación docente significa atender a una significación de experiencia y praxis que me lo da el mismo diccionario, ¿no? Cuando hablamos de experiencia, implica siempre algo que exige probar, ensayar, arriesgar, intentar. Y la praxis es lo que nosotros pretendemos en la formación docente. Por eso decimos ejercitar, transitar, desarrollar, atravesar. Usted tiene que atravesar estas experiencias, usted tiene que sostener esta forma. Entonces, pensar cómo la escritura narrativa, desde la experiencia, desde esta idea, me pareció que era un ejército que venía hacia mí, pero solo estaban parados al lado de sus bancos. Esa es la escritura de una experiencia. Juan era revoltoso, Juan no podía contenerlo en el aula, eso es experiencia. Pero ese relato de experiencia puede intervenir la praxis, puede intervenir nuestras formas de plantear la formación docente. Y ahí está una manera diferente de pensar la legitimidad en juego en las relaciones teoría-práctica. Desde la escritura de la experiencia yo puedo intervenir la praxis, y entonces para intervenirla yo sí voy a ir a buscar el concepto de prejuicio, o sí puedo ir a buscar la noción de enseñanza o el concepto de aprendizaje, o yo puedo ir a reclamar, porque cuando desde mi experiencia entiendo que la praxis debe ser intervenida y transformada, yo voy a ir a apelar a qué conceptos necesito poner en juego para poder nombrar y para poder intervenir. Entonces ahí sí se produce una intersección que ya no es la de la aplicación o la de la dialéctica, vaya a la teoría, vaya a la práctica, voy al instituto, voy a la escuela, sino se trata de entender que forma parte de una experiencia de formación. Lo que estamos proponiendo son experiencias, prácticas de formación. Si no se narran, se pierden. Y no solamente se pierde el sentido de la experiencia, y con esto perdemos heredar, porque me pregunto en las próximas generaciones, ¿qué estamos heredando por las escrituras que estamos produciendo, no? Producimos escrituras tan formalizadas, tan modelizantes,
que quizás dentro de 20 años quienes nos lean no van a saber qué pasaba en nuestras aulas, porque no contamos lo que pasa en nuestras aulas, no contamos lo que nos pasa. Y es necesario contarlo porque eso es la materia, diría Benjamin, la vida, la narrativa dice la materia de la narrativa es la vida misma. Bueno, la experiencia es la materia a partir de la cual la praxis puede ser transformada e intervenida. ¿Y para qué? Para toma de decisiones, para elecciones, para pensar. Entonces, hay un vínculo entre narrativa y experiencia, y la narrativa es una particular reconstrucción de la experiencia. Y implica un proceso reflexivo de dar significado. Por eso cuando a veces en los contextos de formación, en mi instituto hacemos reuniones de equipo, tenemos que formar docentes reflexivos. Yo digo, bueno, bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos? Si todos estamos de acuerdo en que los docentes tienen que ser reflexivos y críticos y demás, ¿cómo hacemos? Pensemos la forma, pensemos cómo tenemos, qué experiencia estamos produciendo, qué experiencias estamos dando lugar para que se intervenga la praxis de manera reflexiva. Recuerdo una reunión en el profesorado de educación inicial una vez cuando se decía, bueno, tenemos el problema que hay muy buen nivel porque las estudiantes estudian de memoria, entonces tenemos un problema con el estudio de memoria. Entonces, que hay un estudio que es de memoria, de parte de las estudiantes. Entonces yo le pregunto a la directora de carrera en ese momento, le digo, María Elena, ¿el problema es que ellas estudian de memoria o el problema es que son exitosas estudiando de memoria porque las prácticas que estamos proponiendo a ellas las hacen ser exitosas? Entonces, ¿por qué yo le voy a decir a una estudiante deja de estudiar de memoria si ella me va a decir yo con esto llegué a cuarto año y me estoy recibiendo? O sea, lo que tenemos que revisar son las prácticas de formación. ¿Por qué resulta exitoso estudiar de memoria? Y porque tenemos que buscar la reflexión. Sí, bueno, pero pensemos nuestras propias prácticas. Cuando incorporamos las narrativas en el instituto, si las narrativas las incorporamos como instrumentos de evaluación, como escritos unilaterales que tienen la forma de un examen, bueno, vení, vos vas a probar la práctica si me escribís una narrativa de lo que hiciste, y me lo presenta el docente le pone una nota, y se recibe, parece que se pierde, ya no es la particular reconstrucción de una experiencia mediante la cual damos significado a lo que hemos vivido. Entonces, tiene que circular la palabra, tienen que producirse, tenemos que estar abiertos a esas otras textualidades y a que esa experiencia narrada no sea el libreto que el docente está esperando, sino que sea el relato de un conflicto. Una narrativa articula una experiencia y es sumamente delicado porque expresa, la organiza, la transmite, la hereda, pero lo hace desde una trama, tiene que haber tensión y conflicto, y tenemos que ser, desde los contextos de formación, estar suficientemente preparados para bancarnos el conflicto y constituir el objeto a indagar. Los problemas son constitutivos de las prácticas. Entonces, una modalidad narrativa de formación, o las narrativas como modalidad de formación, busca recuperar las experiencias haciéndonos cargo de los problemas. Exponerlas, poner como valor esas escrituras, eso es saber pedagógico, pero para que se constituya finalmente en un saber pedagógico también tienen que hacerse públicas, tienen que circular, tienen que ser leídas, y no pensarlas como una representación, sino como una articulación, como una recuperación de experiencia. Y por eso a mí me gusta mucho cómo Valeria Sardi trabaja esto de, bueno, si hay narrativa pedagógica, es que hay incidente crítico, que es el nudo de la narrativa, y es la clave, para mí también, de los procesos de formación, pero son claves que los hemos dejado de lado. El problema es lo que hay que impedir, el problema es lo que hay que evitar, cuando el problema es constitutivo. Entonces el problema es lo que hay que contar, es lo que hay que narrar, para que desde la narrativa que va a estar arraigada a la experiencia, pueda intervenir la praxis, intervenir la praxis institucionalizada. Por eso, la textualidad de una experiencia se constituye desde lo que los lenguajes formalizados encubren, callan, no dicen. Se constituyen de los incidentes críticos. Y puede que en una narrativa alguien me cuente cómo no resolvió el problema, cómo sintió que no pudo. Yo en talleres de narrativas pedagógicas, que me encantan, son espacios que disfruto muchísimo, recuerdo un relato de una profesora de matemática, Pecas Tristes,
en los que cuenta el relato de un estudiante, un niño que era muy alegre, y un día llegó siempre le hacía favores, le llevaba la maleta al aula, siempre participaba, pasaba la pizarra, etcétera, y un día ese chico estuvo triste y no actuó como siempre. Ella hizo su clase, terminó la clase, se fue, nunca se acercó, y ese chico al otro día no fue más, y no volvió más, y cuando averiguó, Pecas Tristes, se había muerto su abuela, le estaba a cargo de su abuelita había muerto, y se había mudado con otro familiar lejano y no volvería más a la escuela. Entonces, la profe de matemática relata su experiencia respecto al rostro triste de ese niño y relata cómo ella no hizo nada, y eso no lo puede cambiar, porque la experiencia narrada tiene que ver con lo irreversible, con lo irrevocable. Pero ¿qué hace ella con el relato? El relato me permite reabrir el expediente de la memoria, porque en su relato ella termina diciendo, nunca más dejé pasar un rostro triste. Es decir, Pecas Tristes, la experiencia es irrevocable, ese niño no lo vio nunca más, y que era tan compañero de ella como docente, ella no estuvo cuando quizás ella piensa en su relato, él la necesitó, pero ella reabre con la escritura ese expediente y termina diciendo, pero desde ese día nunca más dejé pasar un rostro triste. Entonces, las tramas son de no resolución y de resolución. Cuando yo digo que la práctica es recomienzo, y que solamente puede ser recomienzo cuando me doy permiso a narrar la experiencia, pero a su vez termina modificando mi práctica, porque ella dice, de ahí en más nunca más tomé tal decisión, de ahí en más el hábito que generé fue distinto. Entonces, en ese sentido, las narrativas son un campo de construcción de sentidos, nos reencuentra con la experiencia. ¿Por qué nos hemos despegado tanto de la experiencia? ¿Por qué nos hemos desanclado de la experiencia? ¿Por qué la hemos querido formatear a la experiencia? ¿Por qué no tenemos palabras para nombrarla? Cuando a veces, ahora acabo de terminar un taller con docentes de distintas partes de Mendoza y del país, y muchos me dicen, me he dado cuenta que me cuesta escribir sobre mí. ¿Qué pasó? ¿Qué hemos hecho con nuestra experiencia docente? Que nos cuesta tanto escribir sobre ella. Y no nos cuesta tanto pedirle a otros, escriban, pero muchas de esas docentes me decían, ahora me doy cuenta lo difícil que es transitar una experiencia de escritura cuando lo que está en juego es lo que me pasó, y es nombrar lo que me pasó, y lo que está en juego es el desafío de reabrirlo, de recomenzarlo. Por eso, una narrativa pedagógica dialoga, interpela y confronta la praxis, y en ese sentido es saber pedagógico. Entonces, también las narrativas pueden refundar lo que entendemos por saber pedagógico, que es un saber práctico. Pero ese saber práctico requiere de una experiencia que lo intervenga y que se esté siempre reformulando. Entonces ahí podemos zafar de esta idea de que un saber científico es siempre el que es universal o general. Yo creo que la pedagogía o nuestras prácticas pedagógicas y los saberes disciplinares deben ser saberes plurales. La legitimidad viene por la pluralidad, que recoge de la singularidad. Y ahí se juega el saber pedagógico. ¿Y esto por qué? Y acá también un posicionamiento que tengo a partir de muchas investigaciones que hice también. Yo tengo muchas investigaciones de entrevistas de egresados de nuestro instituto, porque siempre les preguntaba, ¿y qué sentiste? ¿Cómo pensás tu formación? ¿Cómo pensás tu carrera? Y siempre entendí la dimensión epistemológica de la escritura. Cuando nos ponemos a escribir es cuando podemos objetivar, cuando podemos tomar distancia, cuando podemos reflexionar y poner en palabra. Pero lo que vamos a poner en palabra es la experiencia para tensionar hacia la praxis. Entonces, cuando hablamos de formar docentes reflexivos o críticos, creo que no se nos pueden escapar las prácticas con estas otras textualidades, y en este caso las prácticas de escritura. No banalizar la práctica de la escritura. Yo creo que hay herramientas de evaluación con las que no tienen por qué competir las narrativas pedagógicas, como puede ser un examen, un cuestionario, una guía de lectura, no competir con esas escrituras, pero sí saber que no siempre esas escrituras unilaterales donde uno escribe para que alguien califique,
no siempre revisten esa dimensión epistemológica reflexiva que tanto pretendemos. Entonces acá encontramos una opción. Por eso narrar no es informar. No, yo no, si yo quiero averiguar cuánto sabe tal estudiante de tal tema, no le pidas una narrativa, no hay que pedir una narrativa. La narrativa es arriesgarse. Y lo que arriesgamos es a contar lo que nos pasa. Hay juego de memoria y olvido, hay reelaboraciones, hay vínculos, hay rituales, hay tanto en juego que es muchísimo más que informar. Si yo quiero que alguien me informe, bueno, le pido otro registro, otro género. La narrativa es un género de intersección, es un género donde hay una trama que articula tensiones teóricas, articula conceptualizaciones, pero siempre de manera anclada a la experiencia que está tratando de comprender, para generar un recomienzo, para reabrir, digo yo, el archivo de la experiencia. Por eso las narrativas, fundamentalmente, bueno, esto ya lo dije, reabre el archivo de lo vivido, se plantea como recomienzos, como un acontecimiento que puede fundar experiencias, y por eso adquiere el modo de un saber conjetural, de un acto político, un modo de hacer. Y es aquí como sí puedo entonces plantear las narrativas en contextos de formación como una modalidad, y también como un método de trabajo en contextos de investigación. Y es por eso que también muchas veces decimos, bueno, las escrituras de las narrativas pedagógicas también implican formas de indagación. Son formas de indagación que pueden alcanzar o no la forma de un proyecto de investigación. Por eso yo ahí separo, ¿no? En los contextos de formación, con qué modalidad, pero también pueden las narrativas ser un enfoque, un método en una práctica investigativa. Y eso da lugar para otro seminario, porque, por ejemplo, en el caso, me parece bien interesante, yo a veces trabajo talleres de narrativas pedagógicas en los contextos de formación, y también los enfoques narrativos en contextos de investigación. Son derivas y son posibles caminos, ¿no? Y que todos tienen su especificidad. Así que, finalmente, me parece interesante pensar las prácticas de formación como heterotopías, pero para que éstas alcancen esa constitución como heterotopías, la modalidad narrativa de formación me permite pensar las prácticas como aquellas que pueden inquietar, que pueden interpelar, provocar, reparar, invitar, y que si lo trabajo desde formas de escritura y formas de oralidad en juego, donde circula la palabra, alcanza la dimensión política y jurídica, porque los saberes son públicos, porque realizan derechos, porque construyen lo común. Hace poco en la carrera de historia también me pide la profe de práctica, y dice, Paula, dales un taller de narrativas. Entonces les digo, bueno, ¿qué parecieron las narrativas del año pasado, del grupo del año pasado? Dice, no las hemos leído. No, ¿pero por qué? ¿Por qué no voy a leer la narrativa de mis compañeros del año anterior? Entonces ahí con la profe le digo, ¿por qué no? El material de trabajo, ¿por qué no son las narrativas de los compañeros? ¿Por qué no se trabaja sobre esos textos que tienen que alcanzar el carácter público? Tenemos blogs, tenemos página de la institución, hasta podría publicarse en un libro si se quiere. Hay muchas maneras de darle legitimidad a nuestros relatos, legitimidad a nuestra experiencia, y a la experiencia narrada. Entonces no es solamente contar una anécdota, no es que yo conté lo que me pasó, no, es narrado desde el incidente crítico que abre preguntas y reclama conceptualización crítica. Entonces, el primer punto es, si yo no leo lo que mi compañero escribe, no lo estoy legitimando como un texto donde hay una expresión de un saber pedagógico que puede ayudarme, yo puedo conversar con él, tiene que haber conversación pedagógica, diálogo pedagógico, hasta incluso edición pedagógica, como dice Daniel Suárez, ¿no? Hay una instancia de edición pedagógica donde todos podemos pensar el relato del otro. Por eso me parece que la modalidad narrativa también nos va a permitir democratizar las instituciones en términos de espacios dialógicos y de no escaparle a los incidentes críticos. Y para finalizar, porque ya no sé cuánto llevo, me gusta esto que dice Jorge La Rosa en un libro de novedades educativas que salió el año pasado, que es de profesor, y dice que considera él, ¿no?, que lo que está en crisis
podemos estar de acuerdo o no en que lo que está en crisis es la transmisión y la renovación del mundo común. Pero fundamentalmente, él dice, lo que está en crisis es la existencia de un mundo común que pueda ser transmitido y renovado. Y por eso hay un libro que muy hermoso, dice Jorge La Rosa, que se titula Impedir que el mundo se deshaga, de Camus, que dice, cada generación se siente destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no podrá hacerlo, pero su tarea es tal vez mayor, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Me parece bien interesante esto, ¿no? Cuando pensamos en las textualidades, en la forma en que ponemos en valor la experiencia y cómo a través de la experiencia pensamos en la renovación de nuestra praxis docente y nuestras prácticas de formación, cómo no solamente pensamos en la lógica de la transmisión, sino fundamentalmente en cómo ahí está en juego lo que vamos a heredar. ¿Qué sentidos vamos a heredar respecto a lo que hoy estamos haciendo? Y esos sentidos requieren una escritura que epistemológicamente tiene el valor de ponérnoslo delante, ¿no? De objetivar, de ponernos adelante aquello que nos pasa. Y las posibilidades de trabajar con la vida como materia, diría Benjamin en el narrador. Hay algunas otras diapositivas, pero creo que ya me he pasado en el tiempo. Y, muy interesante, Paula, la verdad. Muy interesante lo que planteas, me parece, sobre todo para tomar nota y revisar básicamente un eje que está muy, muy por encima de las prácticas que en otros contextos y en otros países se denominan preprofesionales, ¿no? Prácticas que están vinculadas a ese ejercicio previo a salir al mundo laboral. Y que tiene que ver con las prácticas de formación. Yo tomé nota puntualmente de una cuestión que me impactó de lo que dijiste, que las prácticas digamos, las prácticas docentes y las prácticas profesionalizantes, porque aquí también tenemos colegas que trabajan en el campo de la práctica en tecnicaturas, lo que hacen es en realidad desnudar las prácticas de formación. Creo que en realidad ahí hay que hacer un trabajo de revisión que pueda anudar, articular, revisar críticamente, digo, para generar respuestas un poco más acorde a los tiempos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Graciela, si no... Sí, hay preguntas, Daniel. Sí. Ahí le voy a pasar. Paula, la pregunta es la siguiente, es de la profesora Gabriela González Sandoval, profesora de alfabetización inicial. ¿Cómo establecer verdaderos diálogos entre el instituto formador y las escuelas asociadas en términos de relación dialéctica? Claro, ahí es donde yo no alcancé a decir, no estaría pensando tanto en una relación dialéctica, porque yo entiendo la relación dialéctica. Te iba a decir, capaz dialógica, no dialéctica, ¿no? Claro, sería. Yo entiendo que hay una concepción más bien técnica de la práctica y una concepción dialéctica que intentó superar la concepción técnica, pero que encuentro también problemas en la concepción dialéctica, porque y tanto en sus dos versiones, porque el movimiento dialéctico tiene dos imágenes bien interesantes. Una es la del péndulo, que es, bueno, hay movimiento en la medida en que hay hacia un lugar hacia otro, pero se mantiene la unilateralidad de ambos puntos. Entonces, intentamos, me acuerdo cuando acá por el PTFD decíamos, bueno, que salgan a las prácticas del primer año, pero si yo sigo, yo digo primer año, segundo año, tercer año, y lo que hago siempre es el péndulo, instituto formador y escuelas, pero la escuela siempre es el lugar en donde yo voy con la legitimidad de la trayectoria recibida en la institución, y bueno, no hay diálogo posible porque el instituto no tiene nada que aprender de la institución, de la sede o de la escuela asociada, porque el mensaje es ese, no hay nada que aprender desde ahí. O sea, solamente fíjate anda a observar, fíjate cuál es la lógica, el organigrama, cómo funciona, cuál es la matriz cultural, etcétera, del instituto, de la escuela,
pero vos vas a ir a hacer lo que desde el Instituto Formador nosotros estamos planteando como que es lo que corresponde. Entonces yo digo, bueno, ahí creímos que porque dialécticamente íbamos y veníamos, estábamos superando el problema. Y la otra imagen de la dialéctica es la de la espiral, ¿no? Esta idea de que vamos de a poco desplegándonos y realizándonos, y cuando obtenemos el título ya estamos completamente formados y somos docentes. Y nos viene el cachetazo cuando, en mi caso, entrevisto egresados y egresadas y me dicen, sí, pero a mí me pasó tal cosa, sí, yo tengo tal dificultad. Y yo, ¿cómo? Si nosotros de manera espiralada fuimos haciéndote la práctica de menor a mayor gradualidad, etcétera. Entonces yo propongo una perspectiva crítico-genealógica, en el sentido en que yo devuelvo, o sea, no es que devuelvo, porque si no ahí significaría que la tenemos, tendríamos que desposeernos de esa legitimidad pedagógica y estar más dispuestos a un trabajo colectivo. Y el primer punto es decir, bueno, lo que estamos proponiendo es una experiencia colectiva de formación, que las escuelas asociadas son coformadoras de la institución. Si yo no parto de ese reconocimiento, si no parto desde ahí, bueno, no puedo trabajar, porque si no siempre, o sea, ¿qué nos pasa a los institutos de formación docente? Estamos acostumbrados siempre a relacionarnos en términos de tutelaje con todos. O sea, con los estudiantes, con las escuelas asociadas y con los egresados mismos. Yo recuerdo una entrevista que una vez me dice una profe egresada de historia, me dice, Paula, yo no he vuelto más al instituto. Y yo, ay, ¿por qué no has vuelto? Y demás, es que cuando era estudiante yo entraba al instituto y sabía cuál era mi lugar. Ahora yo entro y no tengo mi lugar. Pero ella me dice, pero ya voy a volver a hacer algún postítulo. Y eso me hizo pensar en mi equipo de investigación, porque eso fue en relación a una entrevista. Claro, ella va a volver cuando haya un postítulo, es decir, cuando ella restituya, o cuando la institución restituya la relación de tutelaje. Ahora vení, sé alumna de nuevo. Vení que te sigo enseñando a ver lo que tenés que hacer. No hay propuestas de nuestras instituciones para trabajar de manera, tanto que lo repetimos, de manera profesional, como ejercicio docente. Es decir, los egresados son docentes en ejercicio y que a veces necesitan espacio, no solamente para ir a hacer un postítulo donde nosotros les seguimos diciendo lo que corresponde, sino para ir a contar lo que hace, cómo le fue, y para que esa experiencia pueda intervenir nuestra praxis docente, nuestra praxis de formación. Y lo mismo con las escuelas asociadas. Si al docente de aula, el docente yo desde el instituto le indico qué hacer, lléneme esta grilla a ver si la estudiante, la practicante hizo las cosas bien. Y bueno, no solamente tengo una relación de tutelaje con la practicante o la profesora en formación, el profesor en formación, sino también con esa docente de aula, porque ella está al servicio de la institución formadora, cuando en realidad ella es coformadora. Entonces, si yo le doy el lugar de coformadora, tengo que generar, porque todas estas formas, las nuevas legitimidades requieren tiempo y espacios, no es solo palabras. Entonces tendrá que haber espacios de trabajo, espacios transversales, tiene que haber horizontalidad, porque si no es como, yo he hablado con Daniel Suárez y él me dice, yo no trabajo las narrativas pedagógicas en contexto de formación docente, yo trabajo con docentes en ejercicio porque yo dudo, me dice Daniel, yo dudo de que pueda fundarse, constituirse un saber pedagógico en contextos jerárquicos, de relaciones jerárquicas. Dice, porque las narrativas pedagógicas en contexto de relaciones jerárquicas, el estudiante le va a escribir lo que el docente está esperando. Y entonces ahí, ¿qué pasa con el sentido? Entonces yo le discuto a Daniel, y yo digo, yo creo que sí, nos tenemos que deconstruir los institutos, nos tenemos que deconstruir y establecer relaciones de transversalidad, de horizontalidad. No vamos a perder autoridad porque yo aprenda de mi alumna que es una profesora en formación. Porque lo que ella vivió, lo vivió ella, yo tengo todo que aprender de ella. Lo que yo puedo desde mi experiencia es acompañarla en el proceso de escritura de esa experiencia para ver cómo se interviene la praxis, cómo ella reelabora junto con sus compañeros en ateneos, en talleres. Pero no va a pasar nada si yo planteo relaciones de transversalidad. Y si yo digo, mirá, una narrativa no puede estar aprobada o desaprobada. En todo caso, lo que yo puedo decir, che, ¿por qué, por ejemplo, como hay muchas narrativas que uno se pregunta, ¿por qué al estudiante nunca lo nombraste? Siempre dijiste mi estudiante.
¿Por qué Pecas Tristes no tenía nombre? ¿Por qué elegiste no ponerle nombre? ¿Por qué te parece a vos que al escribir ese relato decidiste vos correrte? ¿Por qué no protagonizaste la historia vos? O en otros casos, ¿quién es tu antagonista? ¿O quién es el protagonista de tu relato? ¿Por qué? ¿Cómo te corriste? ¿De qué manera? De eso se trata pensar la experiencia. No de ponerle un 9 o un 10 porque me gustó lo que te pasó en el aula, porque hiciste todo lo que yo te dije que hicieras. Entonces, a veces las mejores narrativas son de las experiencias que quizás uno puede tener la sensación de fracaso, y en la escritura, cuando yo digo dimensión epistémica de la escritura, me puede permitir revisar mi experiencia y entender, lo viví, me pasó, ¿cómo hago hacia el futuro? Entonces, las escrituras, yo no seguí porque era mucho, pero las escrituras no solamente son de experiencias ya transitadas, las escrituras narrativas también pueden ser de anticipación. Y yo puedo planificar y pensar mi clase futura como una experiencia posible. ¿Y qué pasa con eso? Cuando yo me narro y digo, primero entraré al curso, llevo este texto a ver si les gusta, pero si fracasa tengo este otro. Si no logro que hagan silencio, si tales no se prenden con esta tarea, llevo esta otra, por las dudas. Si el tiempo no me alcanza o si el tiempo me alcanza. Frente a ese relato, una vez que yo transito la práctica, yo después puedo dialogar. ¿Cómo pensé mi clase? ¿Cómo la narré? ¿Cómo me la narré? ¿Cómo la narré a mis compañeros? ¿Qué elementos tenía? Después yo puedo conversar con mi propio relato. Ah, mira, yo había pensado que este texto les podía gustar más que este otro, y no les gustó más. Este es el que funcionó. Y yo entonces ya estoy dialogando con mi propia práctica y estoy produciendo nuevos sentidos. Pero siempre, si yo planteo mi práctica futura, no desde una escritura narrativa, sino de una escritura modelizada, siempre mi práctica va a ser deficitaria. Siempre. Entonces, yo me reía en mi instituto porque nosotros teníamos cómo tenían que ellos hacer sus planificaciones, llevar a cabo tantas clases a lo largo del último año, por ejemplo, y al final se recibían con un proyecto superador. Entonces yo decía, mira, yo te escribo el proyecto superador antes de que se viva la experiencia, porque yo cuando leo la planificación, yo ya sé que va a necesitar una superación, porque si la planificación dice 10 minutos para la introducción, 20 minutos para... Y yo ya sé que tu práctica es deficitaria respecto a ese modelo. Entonces, ¿por qué nosotros nos empobrecemos en términos de experiencia? ¿Por qué elegimos referirnos a nuestras prácticas con esos lenguajes formalizados? Y después queremos superar la experiencia transitada desde otro lenguaje, y ninguno habla de la experiencia, ninguno habla de lo que pasó ahí. No están en juego las subjetividades, no está en juego todo lo que pensé, que un ejército venía hacia mí. ¿Dónde está eso? Entonces, ese ejército que venía hacia mí me dejó muda 2 minutos. Y por eso la profesora que me observaba me puso que tengo que ser más fluida, pero ¿cómo le explico que me quedé muda porque me atemoricé? Y que eso es lo que tengo que trabajar, porque ahora que lo escribí me doy cuenta que tengo que trabajar en ese miedo inicial. Entonces, no me digan fan de las narrativas, porque no es que soy fan, sino que no quiero un juego competitivo con otros registros y otros géneros, sino que nos demos permiso, nos permitamos en paralelo ir trabajando de otras maneras. Y recuperando la experiencia y no quedarnos no digo anécdota, digo escritura de la experiencia, con el incidente crítico y las preguntas. Por eso yo, cuando leo narrativas por ahí en los talleres, ¿qué decimos? Mira, ¿y qué preguntas te hiciste? ¿Y dónde están las preguntas? ¿Y por qué te parece que decidiste tal cosa, pero lo has escrito de otra manera? ¿No? Disculpe que yo me copo hablando y... Estamos en los límites del tiempo previsto. No sé si sería una pregunta con una respuesta muy breve, si no ya tendríamos que pasar a la visita por el espacio de la muestra. No sé sí, si... hay una pregunta, Daniel. Dale. ¿Cómo ve la integración de lo que las y los futuros docentes estudian durante los años de teoría y lo que demuestran comprender a la hora de las prácticas? Claro, ahí está en una concepción disociada.
es una concepción disociada de la formación. Entonces, por eso a mí me parece interesante la noción de prácticas de formación como una noción compleja. Porque también es verdad que pareciera que si no sos profesor de prácticas, vos no tenés nada que ver con las prácticas. Yo, por ejemplo, soy profe de filosofía, yo puedo decir, yo les doy filosofía, y a mí me tienen que saber en qué consistió la subjetividad en la modernidad. No, cuidado. Cuando yo enseño filosofía son prácticas de formación también. Y que se visibilizan en las prácticas todo el tiempo. Porque yo encontré en muchas entrevistas también y en muchas narrativas de nuestros propios egresados, encontré quienes decían, yo soy como docente, siempre recordando el docente que no quiero ser y que tuve mi formación. Entonces, ahí me faltó otra cosa. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando planteamos escrituras narrativas, plantearlas en las distintas posibilidades. Las biográficas, las autobiográficas, la propia experiencia escolar, la de una experiencia pedagógica y lo que se llama, que dice Gustavo Bombini, guión conjetural, que son, el guión conjetural es la práctica, es la escritura de una experiencia por anticipación, una experiencia que es la manera en que tengo de narrar una práctica futura. Con estos ejercicios, pero la escritura autobiográfica es una escritura genealógica, que puede servir para cada quien decir, bueno, ¿qué está funcionando en mí respecto de cómo recojo mi propia experiencia como estudiante? Y la vuelvo en una autobiografía y me puedo encontrar con experiencia de la primaria, siguen funcionando a la hora de tomar ciertas decisiones. Y eso también es contenido de la formación docente, eso también le tiene que importar. Entonces, todos los espacios que a lo mejor dicen, bueno, pero mi espacio es teórico, no está vinculado a la práctica, pues sí habrá que trabajar en equipos docentes y decir, lo tuyo son prácticas de formación y tenemos que trabajar en conjunto. Y si nos proponemos trabajar otras textualidades, por ejemplo, yo en filosofía trabajo escrituras personales también, la alegoría de la caverna, yo puedo generar una escritura pegada al texto platónico, miren lo que estoy hablando, un texto del siglo IV a.C., yo puedo generar un texto pegado al relato alegórico de Platón, puedo generar un texto interpretativo, filosófico, pero también puedo generar un texto biográfico respecto de qué me pasó a mí con la alegoría, qué me pasó a mí cuando la leí, qué entendí, qué no, por qué, con qué lo relaciono. Entonces, si no estamos como carrera, como proyecto, produciendo escrituras y leyéndonos y generando espacio de lectura, y bueno, después yo tengo docentes que no escriben, que no escriben y que menos van a escribir de su experiencia porque no la consideran legítima para producir nuevas prácticas. Entonces es mucho daño cuando decimos que lo legítimo está en determinado lugar, en el impersonal, en los lenguajes formales, instrumentalizados, es mucho daño, eso no es que no haya que leerlos y saber, pero el sentido lo alcanzan si se vincula al ejercicio, a la práctica, a la experiencia, ahí alcanzan sentido, si no se despegan es toda memoria. Nos pasaba, se estudiaban de memoria y les iba re bien, porque nadie les pedía un vínculo con la propia experiencia. Bueno, Paula, muchas gracias. ¿No? Lo que yo digo tiene que ver con su experiencia. Hablo mucho también de mi recorrido por el instituto. Sí, estamos muy acotados con los tiempos y queremos hacer este recorrido, pero bueno, nos quedan muchas palabras acá que fui anotando: sujeto de intervención, la legitimidad, la contingencia, esto de la normalización, la utopía, la heterotopía, así que creo que hay mucho como para seguir pensando y avanzando acerca de las narrativas, que es donde por ahí nosotros ponemos el foco en los últimos años de las carreras de formación docente, y estamos integrando algo a la formación técnica también de esto de repensar las prácticas profesionalizantes. Bueno, Paula, te quiero agradecer en nombre del Instituto Superior Goya este espacio que pudiste compartir con nosotros con tanta generosidad. Creo que nos ayudaste a pensar. Ahí Marga tomó nota de algunas cuestiones que seguramente van a servir para revisar en algún taller de profesores de prácticas docentes y profesionalizantes muchos de estos conceptos. Quiero agradecer especialmente a los estudiantes y a los profesores de las carreras de soporte de infraestructura y de desarrollo de software que están llevando adelante toda la cuestión tecnológica
para que podamos transmitir a través del canal de YouTube también. Gracias a todos. Paula, querida, un gran placer y estamos viéndonos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto. Cuando quieran seguimos conversando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy buena charla. Hemos aprendido mucho. Me quedo con una frase que decía que pensar la práctica desde los problemas, y creo que este año nosotros tenemos mucho para pensar desde los problemas o inconvenientes que por ahí surgieron en estas clases virtuales. Así que muchísimas gracias. Hay muchos mensajes de agradecimiento en el YouTube, de felicitaciones, y bueno, le invitamos a que puedan recorrer realmente la virtual de práctica. Será entonces, hasta luego. Le dejamos allí en el vivo, le dejamos un link a los que nos están mirando y escuchando y acompañando, para que de pronto nos dejen un mensajito, un comentario, que nos va a venir muy bien, ¿no es cierto?, para el blog. Y además allí estaremos esperando que Paula nos envíe este material para compartirlo allí. Graciela, es lo que se solicitó y lo que charlamos. Así que desde ya, muchas gracias.